En las últimas horas hubo un límite al autoritarismo de Javier Virrey. Javier Virrey, como les contaba, pero lo repito para la editorial, es un término que acuñó nuestro compañero Nico Lantos, al cual les recomiendo que sigan y lean, que básicamente ustedes recordarán que los virreyes eran enviados de los reyes, en el caso nuestro enviados de los reyes españoles, que eran los que gobernaban un pedazo que consideraban su territorio, hasta que alguien se rebeló y dijo, esto no es más territorio español, ahora somos independientes. Y es bueno el concepto, además del juego de palabras, como tanto le gusta jugar al presidente, porque efectivamente Javier Milei se comporta más como un enviado de los Estados Unidos en la Argentina para cumplir con lo que le piden, que como un presidente de la Argentina que tiene que tener relaciones serias e independientes con Estados Unidos y con el resto del mundo. Eso tiene que ver con muchas de las decisiones que se tomaron en las últimas horas, como por ejemplo, apenas levantado el cepo, como le dice el gobierno, apenas confirmado el crédito con el FMI, apenas desembolsado tanto el crédito con el FMI como el del Banco Mundial, ya el gobierno tomó la primera decisión pedida por Estados Unidos, que fue habilitar la importación de maquinaria chatarra. Lo venimos contando esta semana, no veo una repercusión acorde a la importancia del tema en el sistema de medios, pero la verdad que eso destruye nuestra industria metalúrgica. Esos son alrededor de 8.000 empresas y 140.000 trabajadores que por una decisión y un pedido expreso del gobierno de Estados Unidos pueden estar en riesgo a partir del ingreso de maquinaria chatarra. No es la única, digo, Javier Milei en estas semanas también tomó otras decisiones, como por ejemplo habilitar el carry trade, del cual ahora voy a hablar, para extranjeros, otro pedido y además grave para el futuro de la economía argentina. Y hay una gran pregunta, y sobre todo en año electoral, que se está haciendo mucha gente, es ¿quién le pone un freno? ¿Quién le pone un límite a este autoritarismo? Bueno, no va a ser una persona sola, obviamente, no va a ser solo una movilización, no va a ser solo un partido político, esos límites se lo va a ir poniendo distintos actores de la sociedad, pero yo creo que es importante mostrar cuando alguien le pone un límite y dice que en estos tiempos donde se violan las leyes, en este tiempo donde el poder, la cúpula del Poder Judicial, no el Poder Judicial todo, porque eso es injusto, de hecho, el límite que quiero contar hoy se lo puso un juez, que es el juez Alejo Ramos Padilla, que le dice a Javier Milei y le dice a todos los presidentes que vengan, no se puede nombrar gente en el Poder Judicial a dedo, y ese es el límite que le pusieron ayer, y que es importante, creo yo, dejar registro en estos tiempos, porque lo único que existe en estos tiempos no es el autoritarismo, existe resistencia a ese autoritarismo, que tiene que existir para que podamos pensar en un futuro todos juntos aquí en este país. Así que les voy a contar sobre eso y obviamente de qué ha pasado en las últimas horas con los precios, con los supermercados, con el gobierno, con la Comisión Libra. Tengo varias cosas para comentarles. Arranco con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, personaje clave en toda esta historia, porque desde el FMI han llegado esta semana los 12.000 millones de dólares previstos para el primer desembolso, junto con otros 2.000 y pico que llegaron del Banco Mundial y que hacen que hayan subido las reservas efectivamente de nuestro Banco Central, que generan esta burbuja ficticia de que el dólar baja cuando los precios se marcan un dólar que sube. Bueno, habló Kristalina Georgieva ayer, les propongo escucharla y les voy traduciendo lo que dice. Dice, mencioné anteriormente a Argentina. El año pasado el crecimiento de Argentina estaba en territorio negativo, la inflación estaba por las nubes, la pobreza estaba creciendo. El país puso sus condiciones fiscales en orden. La administración se está moviendo de una manera muy disciplinada y firme con las reformas. ¿Y dónde estamos hoy? Con proyecciones de crecimiento de 5% para Argentina este año. Pueden recortarse, dice, un poco por el entorno global, pero de recesión del 5% a inflación de 2 dígitos a un solo dígito, en un estimador mensual básico de un solo dígito. Y lo más importante es que la pobreza de 50% a menos del 40%, todavía muy alto, pero tendencia a la baja. Y la gente apoya al gobierno. ¿Por qué? Porque ven disciplina, compromiso
y que actúan con compromiso, repite Kristalina Georgieva. Es increíble, ustedes dirán, ¿pero Kristalina Georgieva está repitiendo los números que dice el gobierno? Sí. Sí. Kristalina Georgieva repite que la pobreza bajó, repite que la inflación bajó, aun cuando es evidente que tanto Kristalina Georgieva como el gobierno saben que esos números son ficcionales y son mentira. Es imposible que la pobreza en la Argentina haya bajado con 15 meses seguidos de baja del consumo. Es imposible que la pobreza en la Argentina haya bajado con aumento de la desocupación. Es imposible que la pobreza en la Argentina haya bajado cuando los salarios, solamente un pedacito muy chiquito de los trabajadores del sector privado registrado, cobran hoy un salario real parecido al que tenían cuando asumió Milei, pero en el medio hubo un año entero donde corrieron por detrás de la inflación. Y el resto de los trabajadores, que son más del 60%, corren detrás de la inflación. Es imposible que haya bajado la pobreza en la Argentina en el gobierno de Milei. Y además saben, y el propio gobierno además lo reconoce, que la medición de la inflación, que es la que te dice cuánto valen las cosas, y la pobreza en la Argentina se mide por ingresos, también está atrasada. Seguimos con una canasta del 2004. Alguien dirá, pero Milei gobierna desde 2023, ¿por qué no la cambiaron antes? Y tiene razón en hacer esa pregunta. ¿Por qué no la cambió ningún gobierno antes? ¿Por qué no la fue actualizando? Bueno, tarea para el próximo gobierno que quiera hacer las cosas bien, mandar una ley al Congreso que diga que tiene que haber una actualización automática y sistemática y por ley de las mediciones del INDEC de acuerdo a cómo vayan variando los consumos de los argentinos. Hoy tenemos una medición que tiene más de 20 años. ¿Consumís vos lo mismo que consumías hace 20 años o cambió? Cambió. Entonces hay que actualizarla. Pero bueno, yendo a lo que dijo Kristalina Georgieva, ayer el ex minion de Mariano Grondona, estoy hablando de Pablo Rossi, habló justamente de Georgieva. ¿Qué dijo? Esta señora, que ahora es maravillosa para los oídos de quienes quieran escuchar, esta señora, en tiempo de Alberto Fernández, era socialista. Claro. Le temía el impacto de las reformas de mercado en la sociedad. Esta señora parecía a la izquierda de Alberto Fernández. Claro. Está diciendo pucha, a la sociedad no hubiese aguantado. Mira vos, de hecho, si se acuerdan, cuando llegó este loco, hizo reforma de mercado y se pudieron hacer las reformas de mercado. De hecho, cuando arrancó este gobierno, planteó el fondo, este fondo de Kristalina Georgieva, el hecho de que no tenga un impacto el ajuste, que no tenga un impacto en los sectores más vulnerables. Algo que en el gobierno incluso había caído por sorpresa y había generado cierta bronca, diciendo, che, estamos haciendo más ajuste del que suelen pedir y ahora dicen que hay que cuidar a sectores que nosotros estamos cuidando. Pero ¿cómo van a dejar por escrito que mientras hacen un ajuste y le regalan la guita al fondo y a los acreedores, tienen que cuidar a la gente? Simplemente dejarlo por escrito. Bueno, efectivamente eso está en los documentos del fondo. Después no te exigen que lo cumplas. Vieron que el fondo te pone metas. Entonces el fondo te dice, tenés que tener tanta inflación, tanto déficit, tantas reservas. En el medio, mientras destrozás al país, cuida un poquito a la gente, te dice. Pero esa no es una meta. Esa no está en las metas de obligatorio cumplimiento. Eso está como sugerencia. Nosotros le mostramos el otro día la letra chica del fondo, donde efectivamente calculan que va a aumentar mucho el presupuesto para asistencia social. Eso significa que en el fondo saben, en el FMI saben y en el gobierno saben que este plan va a generar más pobres y lo que quieren es que esos pobres no hagan quilombo. Y consideran que dándoles plata no van a hacer quilombo. Entonces aumentan lo que ellos llaman partidas de asistencia social mientras se roban todo lo demás. Y repasando los programas del FMI, lo hemos hecho en estos días, después vi que lo replicaron en varios medios, lo cual está buenísimo, cuando Can Devoto trajo los anteriores 22 acuerdos que hicimos con el FMI. Ninguno funcionó. Ninguno. Y lo que va a pasar con este, y lo voy a repetir ahora, y lo van a ver el año que viene, es que este tampoco va a funcionar. Y cuando se termine, vamos a ir por el plan número 24, porque le vamos a seguir debiendo al FMI. Y hoy le debemos los 44.000 millones de dólares que le pidió Caputo con Macri, más los 20.000 millones de dólares que le pidió Caputo con Milei.
Y la próxima le vamos a deber más porque es impagable. Algo que ya era impagable lo transformaron en más impagable. Pero además, como bien publicó esta semana Javier Slucki en El Destape, no calzaron los desembolsos con los momentos en los cuales la Argentina tiene que pagar. Los calzaron con las elecciones. Entonces le dieron toda la plata ahora junta para que llegue hasta octubre el gobierno como un aporte de campaña. Y el año que viene, cuando haya que empezar a pagarle al FMI lo que le debemos y los intereses, no va a haber plata. Y ahí vamos a tener que ir de vuelta. Y nos van a poner metas de vuelta. Y nos van a ajustar de vuelta. Y sí, te van a poner un parrafito, creo que era Ortelli el que decía, ¡qué barbaridad! ¿Cómo le van a pedir al gobierno que cuida a los pobres? Sí, siempre te ponen ese parrafito, pero después no te exigen que lo cumplas. Ayer habló también Federico Furiase. Federico Furiase es uno de los personajes de esta época, es director del Banco Central, se ve que lo están utilizando como vocero porque Santiago Bausili, que es el director, el presidente del Banco Central, no habla. Santiago Bausili era el socio de Caputo en la consultora y ahora uno maneja el Ministerio de Economía y otro el Banco Central. Yo no creo en la independencia del Banco Central, creo que eso es una imposición también colonial, porque cuando el Banco Central de un país es independiente de la conducción de ese país, es dependiente de la conducción de otros países y por eso era la idea de los bancos centrales independientes. Yo no creo en eso. Pero los adalides de los bancos independientes pusieron a dos socios en el mundo privado a manejar el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y además pusieron a uno de sus empleados, a Federico Furiase, como director del Banco Central. Bueno, ¿qué dijo ayer Furiase sobre todo esto? ¿Por qué, y gracias a Dios, por qué no saltó el dólar? Porque atrás hay macrofundamentos, hay una macro muy sólida, hay superávit fiscal, Claro. la cantidad se terminó con la emisión monetaria en Argentina. Claro. Este acuerdo con el fondo significa que el Banco Central tiene 20.000 millones de dólares más de reservas líquidas de libre disponibilidad. Eso significa que el dólar que puede defender el Banco Central, el dólar de cobertura por todos los pesos que debe el Banco Central, los pesos que tiene la gente y las reservas que tiene ahora incrementado con este desembolso inicial de casi 20.000 millones de dólares, es un dólar de cobertura de 911. Pero lo importante es eso, que pasó lo que el ministro de Economía venía diciendo que iba a pasar, se va a salir del cepo cuando no haya tensión. Entonces el mensaje es ese, ¿no? Que la gente se quede tranquilo, que atrás hay un equipo económico que hace los deberes y que lo que se va dando es lo que se fue diciendo, ¿no? Bueno, quédense tranquilos que hay un equipo económico que está haciendo los deberes, dice Federico Furiase. El problema son los deberes de quién. Si son los que te pide el FMI, si son los que te pide Estados Unidos o si son los que necesita la Argentina. La respuesta es bastante obvia, no son los deberes que necesita la Argentina. Ayer también le preguntaron, porque todos estos días va a ser la gran pregunta, ¿en dónde se va a ubicar el dólar en esta franja que pusieron de 1.000 a 1.400? ¿Qué dijo Furiase? A ver. Asumamos que los agentes todavía siguen mirando el dólar para determinar la inflación. Si bien el modelo no funciona así, porque lo que determina la inflación es la cantidad de dinero, producto de que venimos de años y años de inestabilidad macroeconómica, los agentes de esta economía siguen asociando determinación de precios con expectativa de dólar. Entonces, primero que el dólar, lejos de subir, bajó 1.360, el dólar libre había cerrado el viernes anterior a la salida del cepo y se desplomó, hoy está más cerca de lo que era el dólar oficial del viernes anterior a la salida del cepo, lejos de convalidarse la expectativa de 1.400, toda la macroeconomía, todos los fundamentos están seteados para que el dólar siga cayendo y se acerque y vaya al piso de la banda de 1.000, porque cada vez hay menos pesos en la economía, porque el superávit fiscal los chupa, porque este diseño del Bopreal para empresas va también, que se suscribe con pesos, va a sacar pesos de la economía, porque el campo tiene un montón de dólares para liquidar en esta ventana de tiempo que hay hasta junio, donde vuelven a subir las retenciones. Lo único cierto de todo esto es que efectivamente faltan pesos en nuestros bolsillos y en nuestro CBU. En estos días, cuando salieron los móviles de la televisión a preguntarle a las, viste que te pregunta la gente, ¿qué dice la gente en la calle? Le preguntan, ¿y vos comprarías el dólar a tanto? Y dice, yo no puedo comprar comida, amigo, ¿qué me importa el dólar? Bueno, no compra dólares, pero cuando va a comprar comida, la comida está dolarizada. Y es lo que hemos visto en estos días. Ahora nos vamos a meter con qué es lo que pasó con los precios. Pero, como les dijimos, las empresas que forman precios
pasaron sus precios al dólar a 1.400, no al dólar, a 1.200 como ya lo venían haciendo. Y si el dólar, como dice Federico Furiase, se acerca al piso de la banda de 1.000 pesos, vuelvo a repetir, no es una buena noticia para la Argentina. No lo es. Podrá ser una buena noticia en términos de ese trauma histórico que tenemos nosotros, que es cuánto vale el dólar. Y si vos te parece que está bajito, decís, mirá qué bien. El problema es que en la Argentina cuando baja el dólar no bajan los precios. Cuando sube el dólar suben los precios. Cuando hay posibilidad de que suba el dólar suben los precios. Y cuando baja el dólar no bajan los precios. Ahora, lo que sí baja es el laburo. Mostrábamos ayer los datos, se los repito. Lo que está pasando desde que asumió Milei es que bajan las exportaciones, lo que nosotros le vendemos al mundo, y suben las importaciones, lo que nosotros le compramos al mundo. Y suben fuerte. Cuando nosotros le compramos algo al mundo que podemos hacer acá, lo que cambia es que acá se pierde laburo. Y si lo compramos porque el dólar está barato, porque es más barato comprarlo afuera que hacerlo acá. Y vos dirás, ¿y a vos qué te jode? Y me jode porque millones de personas se quedan sin laburo. Sin laburo. El dólar barato destruye nuestra industria. La destruye. Y además lo único que genera esto es un nuevo ciclo de bicicleta financiera. El gobierno, en esta lógica de virreinato, no solo habilitó el ingreso de máquinas chatarra, sino que habilitó el ingreso de capitales golondrina. Así se los conoce, la golondrina viene, está un cachito y se va, por eso se lo llaman así. Y habilitó de vuelta eso para que vengan y hagan bicicleta financiera desde el exterior. Eso estaba prohibido porque el poder de fuego que hay desde el exterior para hacer esto es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Y esta semana lo habilitaron. ¿Qué significa eso? Que se va a poder hacer carry trade desde el exterior en la Argentina. ¿Va a hacer eso bajar el dólar? Es muy probable. ¿Por qué? Porque si vienen fondos de inversión del exterior, traen dólares, los pasan a pesos, colocan esos pesos en las letras que les inventa Caputo. Bueno, efectivamente, cuando traen dólares, el dólar va a bajar. Entonces el gobierno va a decir, ven que el dólar bajó, ven que todos ustedes mandriles estaban equivocados, ven que ustedes quieren que al país le vaya mal. Al país le va a ir mal si lo hacen así. Porque esos capitales vienen, hacen eso y en un mes tienen 4% de rentabilidad en dólares. Y se van. Y la pagamos nosotros. Ahora les voy a explicar cómo, pero quiero primero que escuchen a Eduardo Feynman defendiendo este esquema. Mirá. Lo que pasa es que los K no entienden nada de finanzas. Y es cierto. No, lo que pasa es que están diciendo que el carry trade es la verdadera bicicleta financiera. ¿No? Esperá, que lo volvió... dicen los K, los pseudo K y los que no son K ni pseudo K, pero están más cerquita. Pero prefieren entre Caputo, me parece, entre Caputo y Kicillof, doblan a la izquierda. Ahora, cuando ahorran en la propia. Eso te iba a decir. ¿Qué hacen? Cuando ahorras en pesos es bicicleta. Cuando Sí. ahorras en dólares, Ahora, eso son tránsfugas. Claro, por eso que fugas de la dinero. propia. Un cipallo fugador ¿Pero de dinero. Es Cuando que no. compras acciones, sos especulador. Sí. Ahora resulta que carry trade es mala palabra, es bicicleta financiera. Sí. ¿Eh? Porque eso se paga con la nuestra. ¿Dónde sacaron eso, Dios? Vamos a explicárselo a Eduardo, así lo entiende. El carry trade se paga con la nuestra. Vamos a explicárselo. Viene alguien, tiene dólares, pasa esos dólares a pesos. ¿Para qué los pasa a pesos? Porque va a comprar una letra en pesos, que se compra en pesos. Bien, cuando compra esa letra en pesos le da una tasa de interés que la fijaron el lunes en, les voy a redondear, el 4%. Entonces va acumulando pesos al 4%. ¿Sí? El dólar, como lo tienen planchado y manejado artificialmente, va al 1%. Entonces es una carrera, algo que va al 4% y algo que va al 1%. En esa carrera, entre el 4% y el 1%, se genera una diferencia. Cuando el que hizo esa movida decide volver a cambiar esos pesos a dólares, esa diferencia
la hizo en dólares. Entonces vuelve a comprar dólares e hizo una diferencia en dólares sin hacer nada. ¿Quién pagó esa diferencia, Eduardo? ¿A que no adivinás? Nosotros. Porque esa letra es una letra del Estado y la pagamos nosotros, con la tuya. Yo no sé si Eduardo es capaz de entender esto que es tan sencillo, que además tiene un paso extra, que creo que no sé si lo va a entender, que es que después, ¿por qué lo vuelven a pasar a dólares? Primero para ganar más en dólares, pero después se lo llevan, Eduardo. Y la volvemos a pagar con la nuestra. Porque ¿cómo se llevan los dólares si no hay dólares? Tomamos deuda para darle dólares y que se lo lleven. ¿Y quién va a pagar esa deuda en dólares? De vuelta a nosotros. O sea que lo pagamos 2 veces, Eduardo. 2 veces. Pagamos los intereses de esas letras que les arman para hacer el negocio y después pagamos la deuda con los intereses que toman para darle los dólares para que se los lleven. Yo creo que Eduardo Feynman es alguien muy inteligente que entiende este mecanismo. Si yo lo entiendo, lo entiende Feynman. La diferencia es que yo te lo explico y te explico esta estafa, porque ya la vimos un montón de veces, y Feynman trabaja para decirte total normalidad. Acá no pasa. ¿Cómo van a decir que no entienden nada? ¿Cómo van a decir que es malo? Bueno, es así. Yo me pregunto cuánto cuesta eso. ¿Cuánto cuestan esas vocerías? ¿Cuánto cuesta Feynman? ¿Cuánto cuesta Alejandro Pautino? ¿Cuánto cuesta Rossi? ¿Cuánto cuesta Trebú? ¿Cuánto cuesta que mientan todo el día en la televisión? ¿O es ideológico? ¿O directamente encubren por propia voluntad y casi de forma altruista a un gobierno que está haciendo una estafa a la vista? ¿Eh? Es a la vista. Ay, mira, no es un delito. No, la verdad que no es un delito el carry trade. Un delito no es. Es una estafa al pueblo. Es una estafa a la Argentina, es una estafa a los millones que laburamos, que estudiamos, que sostenemos este país. Yo me pregunto cuánto cuesta. La verdad que algún día ojalá lo sepamos. Sí estamos teniendo en estos días una noción de cuánto nos cuesta el vocero oficial, que es Manuel Adorni. ¿Por qué? Porque le preguntaron al jefe de gabinete, Guillermo Francos, vieron que el Congreso le manda preguntas al jefe de gabinete y esta semana el jefe de gabinete tuvo que ir personalmente a contestar algunas, pero después mandó por escrito otras que le habían hecho. Bueno, le preguntaron justamente cuánto cuesta Manuel Adorni. Y les comparto el tuit del colega Nico Fiorentino, gran colega, donde primero acá está la lista. Dice, además de los 50 cargos jerárquicos, acá está la nómina completa de personal de la Secretaría de Comunicación y Medios de Manuel Adorni hasta el 31 de marzo pasado. 249 personas, incluido Adorni, 148 de Adorni. 52 asesores y 14 consultores. No sé para qué. ¿Qué hace? Ahí está, esa es la lista. Pero después hay un video donde empieza a pasar la cantidad de cargos. Porque contestó por escrito, miren lo que es eso. Son 4 páginas de gente laburando para el vocero presidencial, hoy candidato en la ciudad de Buenos Aires. Y no sé si se lo tenemos, si no les cuento. También le preguntaron a Adorni cuál era la estructura que sostiene esos 249 cargos. Y es kilométrica. O sea, eso de que venía a terminar con el Estado, con la burocracia, qué sé yo. La verdad, sale bastante caro tener a toda esa gente ahí en la Rosada, armando operaciones de trolls, o laburando para la campaña en la ciudad, o andás a ver para qué. Pero bueno, esa es la vocería de Adorni. Vuelvo al tema que nos preocupa esta semana, que son los precios. ¿Sí? Y hubo esta semana un tira y afloje entre supermercados, mayoristas, el gobierno y en el medio nosotros tratando de ir a comprar la comida, que es si hubo o no hubo nuevas listas de precios y si hubo o no hubo remarcaciones. Ayer entrevistaron al dueño de un supermercado en La Nación Más, a ver qué decía. Hace 2 semanas ya habían tenido un aumento chico, 4x5, que es la de todos los meses, porque todos los meses el 3, el 4, el 5 es lo que aumenta, ¿no? Pero ahora mandaron una nueva después del aumento de eso, después de lo que pasaba el lunes, 9%. Por las dudas. A todo. Pero sí, pero esto, yo siempre digo, esto ya tiene un colchón de diciembre del 23, creo. Después bajó
600, 500, 400 pesos, bajó todo. Y ahora me llama la atención que si tenemos que laburar y tenemos que darle para adelante, que ya le den todas las empresas, porque están todas, claro, empiezan las grandes y después las otras lo siguen atrás. Este es el dueño de un supermercado pequeño. Nosotros les mostramos en la semana, ayer puntualmente, un comunicado de la Asociación de Supermercados Unidos, de ASU, que representa a los grandes supermercados, donde dijeron nosotros no vamos a convalidar los aumentos de las listas de precios que nos mandaron las empresas que producen los alimentos y los productos de higiene, que efectivamente habían mandado, primero el gobierno decía que no, después efectivamente habían mandado aumentos de precios de entre el 9 y el 12%. Y algunas fueron para atrás. Así lo celebraba Luis Caputo, el ministro de Economía, que primero en un tuit decía, hoy los supermercados grandes rechazaron la mercadería con listas de precios nueva de Unilever y Molinos con suba del 9 al 12%, y ayer retuiteó su mismo tuit y dice, Molinos retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes, aplauso, aplauso, aplauso. Hay que decir varias cosas de esto. Primero, el reconocimiento de que la inflación no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario producto de que hay alguien imprimiendo billetes y que gracias a que Milei dice que no imprime billetes, porque imprime billetes, se terminó. ¿Imprimir billetes genera inflación? ¿Es parte del todo el combo de inflación? Sí. Nadie te va a decir que no. Si vos imprimís infinidad cantidad de billetes, aporta a la inflación. ¿Es la única razón? No, ni cerca. Y lo reconoció Caputo ayer. Volví a poner el tuit, perdón que te lo pida. Si vos estás diciendo que hay una empresa que unilateralmente te mete del 9 al 12%, no es la primera vez que lo hacen, significa que hay empresas que lo hacen. Entonces, que también, ¿son las únicas responsables las empresas que forman precio de la inflación? No, tampoco. Digo, porque están las dos visiones. El que te dice, solo es el funcionario que imprime billetes, y está el que te dice, solo es el hijo de puta de Molinos que te aumenta. No, no hay ninguna, o sea, no hay una sola razón para la inflación. Aprendamos eso a futuro también. Porque cuando venga un próximo gobierno no va a tener solución mágica a la inflación. Tiene que tener una solución, pero mágica no es. No es que nacionalizás Molinos y se termina la inflación. Y no es que prendés fuego la Casa de la Moneda y se termina la inflación. Ninguna de las dos soluciones por sí misma te termina la inflación, y es hora que lo entendamos. También como discurso político y en los medios. Bueno, pero acá lo que reconoce Caputo es que no había una sola razón de la inflación y que las empresas efectivamente te pueden empujar para arriba. Yo les vuelvo a contar que hablé esta semana con gente de los supermercados, me decían que esas listas llegaron, y me decían, mira, en general, cuando te llega una lista, lo primero que haces no es convalidarla, porque hay un montón de razones para ver si yo traslado eso a precios. ¿Qué stock tengo? Si tengo mucho, si tengo poco, si me bajó la venta, si esa semana cómo estoy, cómo va a estar el dólar. Hay un montón de variables que a mí, supermercadista, me hacen aceptar o no aceptar una lista de precios. No es automático. No es automático. Después hay otra cuestión, y es que al que putean después es al supermercadista. Nadie sabe quién es el dueño de Molinos, les cuento, la familia Pérez Compán, pero nadie sabe ni nadie va a la casa de Pérez Compán y dijo, de puta, me aumentaste los fideos. Van y lo putean al dueño del supermercado. Y por el otro lado, también hay un poco de acting. También hay un poco de acting entre los que forman precios y los que después ponen ese precio en la góndola. Lo cierto es que los supermercados dijeron, o por lo menos comunicaron, que ellos no los quieren aceptar. It's a development story, como decimos siempre, porque nunca paran de aumentar los precios, lamentablemente, y lo veremos el mes que viene cuando esté el número de inflación. Ya ayer contaba Candevoto, las mediciones que van haciendo semanalmente algunas consultoras ya dan una suba en el rubro clave, que es alimentos, que el mes pasado dio 5,9, casi 6. Cuando la inflación general dio 3,7. Bueno, ayer habló Guillermo Francos, el jefe de gabinete en El Observador, sobre esta situación en los supermercados y los precios. ¿Qué dijo? Porque a mí me encantó la reacción de los supermercados. Me pareció extremadamente positiva, porque ayer me preguntaba también, veo que Toto Caputo ahora está negociando con los supermercados, del kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Y yo digo, no es que Caputo esté negociando con los supermercados, es que los supermercados se plantaron hasta los principales productores de alimentos y dijimos, no te acepto estos alimentos con una suba del 12%, ¿te los llevas
o me lo bajás el precio. ¿Por qué le dijeron eso? Porque saben que la gente no tiene poder de compra para comprarlo un 12% más caro, un 9% más caro, como mencionaban en los medios hoy. Entonces, le dijeron, quienes venden en la cadena comercial, le dijeron a los productores, macho, vos no tenés razón para aumentar los alimentos en estos porcentajes, así que o lo bajás o no te compro. Eso me parece buenísimo, eso es un cambio cultural importante. Dos cosas sobre esto que dice Guillermo Francos. La primera es que efectivamente no tenemos plata para convalidar un aumento del 12% en alimentos. Miren lo ajustados que están los salarios y los ingresos, que no tenemos espalda para pagar un poquito más un paquete de fideos. Y efectivamente no la tenemos en nuestros sueldos. Efectivamente nos falta, por eso no lo podemos convalidar. Pero después, ¿vieron cómo Francos repite lo que esta semana nos dijo Spotorno? Bueno, vos tenés la libertad de no convalidar los aumentos de precios. Pues no, esa libertad no existe, porque vos no tenés libertad de no convalidar un aumento en la comida o en los medicamentos. En un libro, en un caso hipotético, como nos pasó esta semana con Spotorno, te dicen, bueno, sí, si vos tenés que comprar medicamentos y comida y uno te aumentó mucho, podés tener la libertad de bajar tu consumo en otro. Pero no hay libertad de bajar un consumo. Por ejemplo, en un medicamento para la presión, en un medicamento para el corazón, en un medicamento para la artritis. No hay libertad. No hay libertad de cambiar tu alimentación si tenés que tener determinada alimentación por tu salud, por una alimentación más barata que deteriore tu salud. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Pero bueno, desde el gobierno dicen que sí, que vos tenés la libertad de no convalidar aumentos. Vuelvo a lo cuánto cuestan los voceros. Hace un rato hablábamos de Feynman y de Adorni. Ahora, Jonathan Viale en TN hablando de todo esto. A ver. En un ratito vamos a hablar de economía, lo que le importa también a mucho a la gente, que son los precios, sí. La para mí la no devaluación, que yo dije que iba a pasar y no pasó. También es muy bueno hacer autocrítica. Soy muy autocrítico. Muy bien, muy bien. Marcha atrás con el aumento de precios. Para mí la novedad más importante del día es que hay una empresa, Molinos, que dio marcha atrás después del movimiento cambiario. Porque me parece que ellos sí esperaban de verdad, fuera de broma, un dólar a 1.400. Entonces dijeron, bueno, metamos por las dudas, se cubrieron, aumentamos por, por las dudas. Claro, acostumbrados. No lo digo yo, Caputo lo puso. El ministro de Economía puso, Molinos retrotrajo toda la suba de precios, buena reacción y sobre todo gran gestión de los supermercados cuidando a sus clientes. Sí. O sea, esto lo que está diciendo es que fue más presión de los supermercados que otra cosa, ¿no? Dos cosas. Johnny, sí hubo devaluación. Lamento decirte que tenías razón. Que no es que te equivocaste, tenías razón, hubo una devaluación. Es increíble cómo les hacen decir esas cosas y los tipos las repiten y demás. Y bueno, efectivamente están ahí con el caso de Molinos, que habrá que ver si tocan las listas de precios o no, pero mandaron a todos a decir lo mismo. Ayer Eduardo Feynman también con este tema. Bueno, Molinos reculó. ¿Sí? En chancleta. Recalculando. Molinos le avisó al ministro Caputo, no, nosotros no. Lo cual me parece bien, pero por supuesto. Que se den cuenta, me parece bárbaro. La única diferencia, porque ahora dicen que Toto Caputo es igual a Moreno. Sí, ¿la escuchaste sí, esa, no? Sí, también. Al es final igual todo, a Moreno. Me dijo un amigo mío, al final todos quieren ser Moreno, me dijo. Sí, no, pero a ver, Moreno te atendía con una pistola en la mesa, ¿no? Sí. Lo han contado, me lo han contado empresarios, sí. ¿No? Bueno, yo me imagino, ¿se acuerdan los videitos esos de la revista Mad? Que estaban ahí arriba y se reían de los guiones que escribían. Me los imagino a los que les mandan los guiones a Feynman y a Viale haciendo más o menos la misma escena de la revista Mad. Pero bueno, Milei esta semana dijo que esta no convalidación de precios era el principio de Menger. ¿Lo escucharon? Se les va a aplicar el principio de Menger, que es que se van a meter los productos en el orto, según dijo textual el presidente Javier Milei. Bueno, ayer hubo un ida y vuelta entre Jonathan Viale y el Gordo Dan, que es vocero paraoficial del gobierno, aludiendo justamente a esto. A verlo. Flaco, si no fue el único, ¿eh? Abrirle las importaciones y que sientan el monstruoso impacto austríaco de Menger en el Tujes. En la parte trasera. Claro, y no fue el único.
Bueno, leía Jonathan Viale un tuit del Gordodán que se llama Daniel Parisini, que ustedes saben que es uno de los voceros oficiales del gobierno, y que tiene sistemáticamente esa forma de comunicarse donde la sexualidad pasa por la violencia, donde la sexualidad pasa por el sometimiento, donde no hay goce, donde no hay disfrute, donde no hay amor, donde no hay pasarla bien. Simplemente cuando hay sexo hay alguien que domina a otro. Es una de las temas de época que yo repito y me preocupa y creo que hay que tratar y decirlo, porque no puede ser que cuando hay una discusión pase simplemente por una escena sexual de sometimiento que es violenta y que después tiene repercusiones en la vida real. Pero bueno, me quiero detener en esto de las importaciones, porque lo que le pide el Gordo Dan, que es vocero de Milei, así que lo dice con la venia de Milei, es que le abra las importaciones a todos y todos se fundan. Disculpen, pero como repiten todo el tiempo las mismas mentiras, nosotros tenemos que repetir todo el tiempo las mismas explicaciones. Es un problema en el cual nos vemos metidos, pero además, como dijo la gran Mirta, el público se renueva, así que vale la pena. Si vos abrís todas las importaciones, pasan dos cosas. Primero, se funde tu industria. Si se funde tu industria, se cierran tus fábricas. Si se cierran tus fábricas, se cierran no solo esas fábricas, se cierran los proveedores de esa fábrica, se cierra todo el empleo indirecto que genera esa fábrica y se pierden millones de puestos de trabajo y perdés soberanía en términos de producción. Ese es un primer paso. Ahora, ¿qué te dicen? Abrile las importaciones, así bajan los precios. Porque va a venir el producto importado más barato. ¿Por qué? Porque tenés el dólar, como vengo diciendo desde el inicio del editorial y venimos diciendo de hace un año y pico, bajo. Entonces lo comprás barato afuera, lo traes y lo vendés más barato acá. Entonces, esto es bueno para todos nosotros. ¿Esto es bueno? Bueno, no. Porque lo que sucede, y sucede siempre, es que entran los productos importados, le bajan los precios a la industria local, la industria local se funde y cuando no tienen competencia, ¿qué hacen? Suben los precios. Porque cuando no hay competencia, suben los precios, no bajan. Ahora, cuando lo suban, ya no va a haber gente con trabajo en las fábricas de acá. Entonces, lo que le está pidiendo el vocero Gordo Dan, que es lo que suponemos cree Milei, porque es el vocero de Milei, es destruyan la industria nacional para hacerte una ficción de que por un ratito vas a poder comprar cosas más baratas y después van a aumentar de vuelta. Por eso es una mala idea el dólar barato, por eso es una mala idea destruir la industria nacional y por eso es una mala idea abrir las importaciones cuando todo el mundo las está cerrando. A contramano del mundo, pero incluso a contramano del tipo al cual admiran, que es Donald Trump. Donald Trump está cerrando las importaciones de Estados Unidos. Copien a Trump, no sé cómo decírselo. Suena fuerte, digo, pero hagamos como Trump. Ahora van a hacer el recorte y se van a reír con esto, pero Javier, copialo, loco. ¿Vas a proteger a nuestra industria? Bueno, no, en las últimas 2 semanas Milei lo que hizo fue levantar aranceles para textiles, levantar aranceles para químicos y ahora manda a su vocero a decir que hay que levantar los aranceles para todo. El otro sector que está pendiente, muy pendiente de cuánto cuesta el dólar, es el sector agropecuario. Estamos en época de liquidación de cosecha y Milei el otro día, en una de las tantas conversaciones que tuvo con Luis Majul, le dijo al sector exportador agropecuario, liquídenme, denme todos los dólares, porque en junio les vuelvo a subir las retenciones, o sea, no prorrogo la baja de retenciones que teníamos. Bueno, ayer habló uno de los tipos más cercanos a Milei, yo los pongo al aire, repito, es como Lilia Lemoyne, o como... Los tipos, yo leo sistemáticamente los accesos a la Casa Rosada y Olivos, y están ahí. O sea, uno de los tipos que más entra a Olivos, creo que casi que entra a la par de Milei, es Juan Carlos de Pablo. Está todo sistemáticamente en Olivos reunido con el presidente. Entonces, cuando habla este señor, es un señor que se reúne sistemáticamente con el presidente. Por eso es importante lo que dice. Bueno, ¿qué dijo de este tema? ¿Por qué es razonable que el presidente se pelee con el campo en este momento? No se pelea. Sí, como no ratificó lo que dijo. No, Javier, después te la agarrás cuando Javier le pega a los periodistas. Documentate. ¿Qué dijo en materia de retención y la deportación? Dijo, las de las economías regionales las bajo a cero de manera permanente. Las de soja, maíz y trigo, transitoriamente hasta junio. Y lo que le recordó el otro día a los productores agropecuarios, que
Mirá que en junio la huelga no modificó nada, le recordó eso. Y algunos dirigentes agropecuarios dijeron no, porque se habían ilusionado que lo transitorio iba a ser permanente. Y no cambió. Ahora, ¿por qué no liquidaron? Bueno, algunos liquidaron, otros no. ¿Por qué no liquidaron? Algunos porque estaban esperando que aumentara el precio mundial, pues, y algunos otros porque estaban esperando el salto evaluatorio. Si estamos hablando de la soja, no va a aumentar. El salto evaluatorio, y no apareció. Entonces lo que te está diciendo es, querido, ya estamos flotando. Y te recuerdo que por legislación que ya estaba, cuando termina a fines de junio, vuelven las retenciones. Bueno, hay un tema que ahí se saltearon, que es que el sector agropecuario tiene una posibilidad de aguantar que se llama silo bolsa. Esos granitos no hace falta que los liquiden, sino que los guardan ahí, se guardan bastante tiempo y pueden esperar. Si esperan, no liquidan, y si no liquidan, los dólares no entran. Milei tiene una ventaja en este punto, que es que le entraron dólares. Le entraron los 12.000 millones de dólares que mandó el FMI, le entraron 2.000 y pico que mandó el Banco Mundial, y puede ser que pronto, no sé si hay fecha, les pregunto, entra lo del BID, que está previsto también unos 1.000 y pico de millones. Sí, 1.200. 1.200 millones. Entonces, va a entrar. Pero Milei quiere más y apretó con eso. ¿Y qué le dicen los exportadores? No. Yo con este dólar ridículo que me pusiste, que encima antes me dabas un blend, ahora me das un oficial que está más bajo que ese blend, y que me lo vas a hacer bajar ficticiamente para llegar a las elecciones con un dólar ficticio bajo. Mirá si te voy a liquidar. Ahí va a tener un problema Milei en ese sentido. ¿Dónde más va a tener un problema? En el Congreso. Ya en las últimas semanas le salieron varias votaciones en contra, porque algunos gobernadores que entregaban a sus diputados y a sus senadores por un pica pica bajada cordón, se cansaron. Se cansaron de que no les cumplan. Y le empezaron a salir mal las votaciones a Milei. La semana que viene están convocados, varios funcionarios a una sesión por el caso Libra, que quedó tapado por todo esto. Pero recuerden que el presidente, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, hace 2 meses, hizo una estafa a la vista de todos. Y está siendo investigado en Estados Unidos, en España, y no tanto en la Argentina. Porque ya lograron que la causa vaya como oro pi y tenerla bien encapsulada ahí y que no se mueva tanto. Pero el Congreso argentino le dio para adelante con una comisión investigadora que no tiene tanto poder de fuego, pero sí tiene poder de mover la cosa, y para el martes que viene citó a varios funcionarios. Bueno, le preguntaron a Guillermo Francos sobre esto. ¿Qué dijo? Conocen que en el caso Libra hubo un error del presidente, ¿no? ¿Un error? Sí. Un error, perdón, digo por lo menos porque la justicia deberá investigar qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Sí, a ver, el presidente mismo ha reconocido que fue un error, pero un error de buena fe, de esos que no... porque cualquier delito, para aquellos que estudiamos Derecho, yo hace mucho tiempo que estudié Derecho Penal, y me acuerdo que uno de los temas fundamentales para la comisión de un delito, sin el cual no había delitos salvo culposos, era el dolo, es decir, la intención de delinquir. Y aquí no hubo nada de eso, hubo la intención del presidente de, cuando vio algo que podía ser útil para los microemprendedores, a los pequeños emprendedores de la Argentina, que muchas veces no tienen capital, le presentaron una propuesta y el presidente la difundió, digamos, pero me parece que no hay que darle más importancia que eso. Me encanta porque creen que nos olvidamos, pero efectivamente el presidente difundió algo que dijo que era plata para las pymes, ¿se acuerdan? Y nunca apareció el listado de pymes que iban a ser beneficiarias de eso. No era para eso, Guillermo, no nos traten de giles, pero además dijo que fue de buena fe. Bueno, ya nosotros, el 14 de febrero, ya habíamos encontrado que el presidente se reunía con Mauricio Novelli y que de todas las reuniones participaba Novelli, Hayden Davis, que ahora dejamos de mencionarlo tanto, pero que era este joven que vino a traerles ese negocio, etcétera, con el cual Milei había trabajado. Milei se decía especialista y daba clases de criptomonedas en una escuela de traders que tiene Mauricio Novelli y sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Sabía perfectamente. Y la señal de largada para la estafa fue el tuit
del presidente con el contrato de la criptomoneda Libra, que es una criptomoneda trucha por todos lados. ¿Se acuerdan que en ese momento hicimos una criptomoneda que se llamaba Lija Coin? Y se ríen. La hicimos acá y mostramos en vivo con 5 minutos, la hacías y automáticamente podías salir a armar esta estafa que no funciona si no tenés a alguien famoso como el presidente para decir cómprenla. Nosotros obviamente no lo hicimos y no se podía comprar, pero era para mostrar que era muy fácil. Bueno, ¿por qué les decía recién que Milei no tiene mucha preocupación por la justicia argentina? Yo me guío por lo que hace el socio de Milei en todo esto, que es Mauricio Novelli. Si ustedes lo siguen en Instagram, el tipo está en una fiesta. Les muestro el Instagram de Mauricio Novelli, el tipo que armó todo esto con Milei. Y el tipo está, vos decís, estás en medio de un quilombo internacional, cagaste a miles de personas en el mundo, te está investigando la justicia norteamericana, la española. Deberías cerrar el Instagram por lo menos. Pues no, amigos, ahí está. Esto es de hace 2 días. El tipo lo premiaron, como ganó un premio haciendo trading. Chocho. Ayer también siguió subiendo cosas a su Instagram. Dice, acá es la explicación de ese premio. Dice, un gran amigo una vez me dijo que la vida es como una pirámide. Mientras más alto llegas, más gente va a querer verte caer. No sé por qué las pirámides. No entendí lo de la metáfora. Bueno, algunos no soportan que estés ahí arriba, avanzando y creciendo, pero también hay otros, los que valen la pena, que te admiran, te acompañan y te impulsan a seguir. Porque en un mundo lleno de ruido, las palabras se las lleva el viento, los resultados, en cambio, quedan para siempre. Hoy me toca compartir algo que no se puede inventar ni falsear. Está buenísimo. Competí en el Mundial de Trading y logré el primer puesto en toda América y el tercer puesto a nivel mundial. Este trofeo no es solo mío, es de Milei. No, mentira. Pero dice, este trofeo no es solo mío, es de todos los latinoamericanos que luchamos contra prejuicios, desconfianza y miradas que nos subestiman. Poco a poco lo estamos logrando, nos estamos ganando nuestro lugar en el mundo, con hechos, no con palabras. Gracias a quienes confiaron, a quienes dudaron, les digo esto, la verdad siempre encuentra su camino. Sigamos subiendo con foco, con verdad y con resultados. Mauricio. Esto es genial porque el tipo es el que armó la estafa con Milei y está poniendo cositas en Instagram como si nada. Ayer volvió a subir otras mostrando cómo anda el mercado y todo eso. Pero lo concreto es que Milei va a estar complicado en la justicia norteamericana si es que la justicia norteamericana quiere hacer lo que hace cuando se toma las cosas en serio. Y quiero cerrar con 2 temas importantes que están vinculados a esto y que tienen que ver con los límites que se le puede poner a Milei y sobre todo qué puede hacer tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo en torno a casos como este que involucran no solo estafas, involucran lavado de dinero, involucran cosas serias. Por un lado quiero mencionar algo que tendría que haberlo dicho ayer, pero la verdad que no lo había visto, que es que Milei modificó las competencias de la Unidad de Información Financiera, que debería investigarlo a él, debería investigarlo. Primero la sacó de la posibilidad de ser querellante en causas, o sea, de impulsar causas, lo cual tenía un doble juego. Por un lado está buenísimo, porque la Unidad de Información Financiera es nuestra unidad antilavado, tiene acceso a información del grupo Egmont, que es el grupo a nivel global que comparte información sobre las transferencias de dinero, etcétera, irregulares. Por el otro lado, como toda herramienta se puede usar mal, entonces Mauricio Macri usó la UIF para perseguir, en lugar de para investigar lavado de dinero, lo usó para perseguir a Cristina y a tantos otros. Pero además de eso, quiero mostrarles un párrafo del decreto, porque eso que les marqué dice que podrá intercambiar información en el marco de lo previsto, ¿verdad?, con otras entidades públicas que desarrollen actividades de inteligencia. Acá está diciendo que la CIDE y la UIF pueden compartir información como se les cante y sin orden judicial. Es muy grave esto, es muy grave. Yo sé que en medio de todo este quilombo por ahí pasa de largo, pero que la CIDE pueda compartir información con la UIF así como se les canta, la UIF tiene acceso a información que la CIDE no tiene. Y esa información tiene un resguardo, y tiene un resguardo por algo. Es grave esto que firmó Milei,
y salió hace 2 días, el miércoles, en el boletín oficial. Y como el editorial se llama Límites al autoritarismo, voy a cerrar con el límite al autoritarismo que hubo ayer. Ayer, el juez Alejo Ramos Padilla le puso un límite al autoritarismo de Milei, que tiene un montón de aristas en materia económica, en materia cultural, en materia simbólica, en materia política, y lo tuvo en materia judicial, que fue la designación de 2 jueces de la Corte por decreto, tema del cual hablamos mucho en las últimas semanas, porque Milei efectivamente nombró 2 jueces de la Corte por decreto, algo que está prohibido, no se puede, no existe, no hay forma, no hay biblioteca que lo justifique. Es re clara la Constitución, dice, para nombrar a un juez de la Corte, el presidente lo propone, el Senado lo acepta, el presidente finalmente lo designa. Y se saltearon al Senado. Es re fácil. Aún así lo hicieron. Y ayer el juez Alejo Ramos Padilla dictó la inconstitucionalidad de ese decreto de Milei. Y alguno de ustedes podrá decir, che, ¿para qué? Si ya no están. Es abstracto. De hecho, varios medios lo publicaron así. El juez K de la Cámara, no sé qué inventan, hizo algo que es abstracto. Bueno, no es abstracto. Y les voy a explicar por qué. Primero y principal porque el decreto de Milei sigue ahí. Milei no lo anuló su propio decreto. Segundo, porque en ese decreto nombró a 2 jueces de la Corte. Uno es el abogado García Mansilla, que aceptó que la Corte le tomó juramento y que después, cuando el Senado dijo no lo aceptamos, renunció. Y vos ahí podrías decir, bueno, ya se fue. Bueno, pero había otro juez, que es el juez Ariel Lijo, que no hizo todo ese caminito. Y en la lógica del gobierno y en la lógica de la propia Corte, Lijo podría asumir, porque el decreto sigue vigente. Entonces era importante declarar su inconstitucionalidad. No solo era importante, sino era para decir que todos los fundamentos, y ahora les voy a mostrar, de ese decreto fueron falsos, y que además cualquier presidente que quiera hacer esto ya tiene un fallo que dice que esto es inconstitucional, cosa que no existía hasta ayer. Por eso es importante este fallo. Este fallo dice, a diferencia de lo que dijo el decreto de nombramiento, que no existe una práctica constitucional sostenida de nombramiento de jueces en comisión de la Corte. Yo ayer me tomé el laburo de leerlo, son 98 páginas, les voy a compartir algunos fragmentos, porque ningún presidente lo hizo en la historia y todos pasaban por el Senado. ¿Por qué es esto? Porque en el decreto que declaró inconstitucional, Milei puso que todos los presidentes de la historia lo habían hecho, entonces él podía hacerlo. Bueno, en el fallo, lo fue repasando el juez Alejo Ramos Padilla, demuestra que esto no es así. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir pasando los fragmentos del fallo. Me parece importante que lo vean. Dice, para evidenciar aún más que no estamos ante una práctica constitucional sostenida, puede decirse que de los cerca de 80 magistrados que integraron la Corte Suprema de la Nación en los últimos 100 años, solo uno asumió en comisión. ¿Quién? García Mansilla. 100 años. Y el único que lo había hecho era Milei. ¿Qué más tenemos ahí para mostrar? Así las cosas, tanto la interpretación del texto constitucional según las pautas establecidas por la Corte Suprema como las manifestaciones de los propios constituyentes, quienes reformaron y establecieron el actual mecanismo de nombramiento de los jueces, evidencian que nuestra Constitución solo autoriza la designación de jueces de la Corte y de los tribunales inferiores a través del mecanismo previsto por el artículo 99, inciso 4. Este párrafo es importante porque lo que está diciendo el juez Alejo Ramos Padilla es a cualquier presidente no puedes nombrar ni jueces de la Corte ni ningún juez a dedo. Ni ningún juez a dedo. ¿Qué más dice este fallo? Las graves consecuencias para la independencia judicial de la interpretación del Poder Ejecutivo Nacional. En resumen, es muy grave y por eso era necesario que un presidente crea que puede nombrar jueces de la Corte por decreto. ¿Qué más? Dice, habla que esto podría derivar en el hecho de que cualquier presidente podría optar por el atajo jurídico que le autorizaría a efectuar nombramientos en la Corte Suprema y en los tribunales inferiores, que se encuentran vacantes en más del 30%, lo que representa alrededor de 300 magistrados, de forma inmediata, provisional y anualmente renovable, totalmente discrecional y sin intervención del Senado, utilizando lo que aquí se define como nombramientos en comisión. Este párrafo es importante, repito, porque como bien dice, el 30% de las vacantes en el Poder Judicial están vacíos. Si se convalida esto, en diciembre Milei puede decir, ay, no funciona el Senado, nombro al 30% de los jueces del país. Ahora hay un fallo que dice que no puede. ¿Qué más dice este fallo que es importante?
Dice, la Corte Suprema podía al menos postergar el acto de juramento de García Mansilla. Esto no es menor, porque la Corte Suprema fue cómplice de este autoritarismo de Milei. Porque sabiendo que el Senado iba a discutir el pliego de García Mansilla, le tomó juramento a las apuradas y escondidas. Es importante que esto esté también por escrito. ¿Qué más dice el fallo? Que el acta de juramento, además, carece de consideraciones y no puede interpretarse como un control de constitucionalidad de los nombramientos. ¿Por qué dice esto el juez Alejo Ramos Padilla? Porque el gobierno dijo, como la Corte le tomó juramento, el decreto de nombrarlos en comisión es constitucionalmente válido. Bueno, lo que analiza el fallo de Ramos Padilla es no. La Corte simplemente le tomó juramento, cosa que podría haber hecho y postergarlo, pero en ningún momento dijo el decreto es constitucionalmente válido. Es más, la Corte dijo no voy a opinar sobre esta cuestión. Totalmente lo contrario. ¿Qué más dice? No habrán de invalidarse, esto es un tema importante, no habrán de invalidarse en el marco de este proceso los actos administrativos y jurisdiccionales dictados por la Corte con la integración de García Mansilla. ¿Se acuerdan que yo les conté que García Mansilla firmó 215 fallos en la Corte Suprema en un cargo que usurpaba? Bueno, lo que hizo Ramos Padilla ayer fue decir, bueno, la verdad que esos fallos están ahí, si yo digo todos son inválidos a un quilombo institucional inmenso, más grande que el que tenemos, así que en principio digo que no habrán de invalidarse, pero, pongamos la siguiente imagen, pero alguien puede ir a impugnarlo. Alguien puede ir a impugnarlo. Entonces ahora, todos los que estuvieron involucrados en los 215 fallos que firmó García Mansilla, y sobre todo en los 40 que no salían sin su firma, pueden ir e impugnar esas decisiones. Es importante este fallo de ayer y creo que es un límite que me parece bueno que se conozca a el autoritarismo de Javier Virrey en este momento en la Argentina.